La tercera definición de este recopilado tuvo lugar entre León y Puebla, un par de equipos que sufrieron en serio debido a lo pareja que estuvo su serie. Sembrada en cuarto sitio de la tabla, la Fiera cosechó 45 unidades tras 15 victorias, mismo número de empates y 8 derrotas, mientras que en los cuartos de final cometieron regicidio tras echar a los Pumas por 2-0 en el global. A la máquina la descarrilaron en semifinales debido a la posición en la tabla, ya que igualaron 3-3 en el marcador, y de este modo llegaron a la cita frente a los poblanos, que por su parte se habían situado séptimos con 41 unidades, 13 victorias, 15 equidades y 10 descalabros. La franja echó a Chivas tras un apretado 4-3, y en la antesala se despachó a los Rayos por 3-2 antes de la última parada, que mediría dos grandes cuadros para su primer asalto a jugarse en Angelópolis, donde muy pronto comenzaron los catorrazos. La Pájara Chávez miró tarjeta por sacarle a Estrellas a Murguía. Castañeda vengó a su compañero tras bajar al infractor, y una llamada de atención finalmente apareció por cortesía de los locales, que ganaron por arriba en un córner llegado al minuto 13. C. Roberto lastimó por atrás y también lo penalizaron. Marco Ferreira vio amenazada su cabaña con un trayazo que viajó hacia afuera. Ruiz Esparza metió duro la pierna, pero consiguió la falta a favor por un empujón previo. Paco Uribe también cayó a la alfombra, y luego de 20 minutos los contactos no cesaron, al contrario de las emociones. A balón parado volvió a tocar la puerta del anfitrión, pero el cabezazo viajó hacia afuera, y por fin respondieron los panzas verdes, aunque la volea tuvo el mismo destino que el intento previo. Zico bajó a besar el pasto, y el cobro de Gaucho le tiró la semita a un aficionado. La lucha permaneció intensa y poco iluminada. Luego Alfredo le pegó de lágrima una opción, y bajo la lluvia llegó una amarelia para Tita, por calentarse pese a que sí le marcaron falta a favor. Al guardameta casi le comen el mandado, y Pablo Larios ganó el primer centro donde fue exigido, pero se llevó un rozón en el rostro que obligó a que entraran las asistencias. Un juego peligroso fue sancionado. Sin embargo, verdadero peligro era para quienes presenciaban el partido, bajo el riesgo de quedarse dormidos y ser descalabrados por la infinidad de melones que tiraban los futbolistas hacia el exterior. Una nueva cartulina se levantó, ahora para Edgardo Fuentes, quien se adelantó a un tiro libre, y la repetición de Zico fue todavía peor, hasta que llegó la piedad divina y se terminó el primer tiempo. Tras los comerciales, Larios fue medianamente exigido y voló para quedarse un centro pese a que la acción no contó. Luego se afianzó de otra bola que picó fácil a sus manos, y una vez más exhibió su día de campo cuando obtuvo un envío directo a donde no había nadie más. La de mayor inquietud también pasó al menos un par de metros desviada, y del otro lado un centro obligó a que Lupillo despejara, aunque de inmediato la franja quiso aprovechar con un globito que sacudió la parte posterior del marco. Al coreano Rivera lo pintaron por meter una mano. Queiroz mandó el cobro de infracción directo a la publicidad de Montana, y Milton Núñez se elevó para rematar un envío frontal que se marchó a las afueras. Una vez más, el cachirul más cachirul de toda la historia enseñó que era un ablandador de carnes. El arquero de la Selva se quedó con un tímido disparo de su rival. Poblete estuvo a nada de cuajar el primero, que resolvió el guardameta para el lío de Vucetich, y la más clara apareció tras un desborde que en primera instancia la gente pidió como penal. La pelota se pasó hasta Pablo César Silva, que no impactó correcto, y dejó que el portero se llevara las palmas antes de que la defensa pudiera despejar. Luego Salvador Reyes Jr. se llevó la mano a la cabeza tras un duro contacto que no pasó a mayores durante el tramo final del encuentro. Galván entró por Chávez. Turrubiate se enfureció cuando le castigaron una falta, y aunque trataron de distraer al silbante, este no se olvidó de amonestarlo con todo y que Carlos se hizo el desentendido. Coyote prendió uno de los mejores tiros, pero se lesionó al hacerlo, por lo que tuvo que salir en camilla por Martín Peña, y un fuera de lugar anuló la emoción que se empezaba a gestar tras el remate del Búfalo, mientras que Alberto lo tenían que llevar cargando hasta el banquillo. Chava Mercado ingresó por su tocayo Reyes. Larios miró cómo se estremecía el exterior de su casa, y C. Roberto prendió otra chance que surcó los aires para bajar muy a destiempo. El propio brasileño fue víctima de su mal temple, y tras un duro pisotón de Paco Ramírez se enganchó para responder con un puñetazo que el referee no perdonó, aunque no echó al agresor inicial, que incluso le desprendió parte de la oreja. Así que C. Roberto, si es reportado por agresión, no podrá jugar el domingo. Pero también tenía que haber sido Paco Ramírez. León tuvo su última oportunidad mediante un disparo de Tita que contuvo el ídolo del Coruco. Y sin más que decir, el duelo de ajedrez tendrá su último capítulo 3 días después, en la ciudad del Calzado, donde los del Bajío intentarían romper una racha de casi 40 años sin ser campeones de liga. La cita con la historia arrancó con un aguijonazo sobre Lupillo Castañeda, que no tuvo otra más que sobarse, y la sensación de que las patadotas podrían continuar. Al igual que en el primer juego, quedó claro desde el inicio. Poblete la prendió de aire, pero desató la rechifla, y cuando cayó el primer gol de la contienda fue para nada, ya que se anuló por posición adelantada. Arturo Bricio tuvo que hacerla de balonero ante la ausencia de estos. Marquinho pateó descafeinado. Ramírez recibió una falta mientras le caía el hate de la porra guanajuatense,
que no olvidaba lo ocurrido en el partido anterior, y aunque la pájara se dolió de la rodilla tras una entrada, el nazareno no le creyó y lo instó a levantarse. De cualquier modo, el futbolista tuvo que salir en camilla, y mientras tanto Tita aprovechó para darle el primer aviso serio de cambiar el marcador al cimbrar la carpintería. Casi de inmediato Castañeda se animó a soltar cohete, que pasó silbando un costado, pero un offside lo borró de la estadística. Posteriormente Raúl Arias se llevó una llamada de atención por marrano, y un centro levantó los decibeles, más la defensa poblana alcanzó a rehacerse. Ruiz Esparza barrió de frente e hizo sonar la ocarina, aunque Uribe pedía algo más al mostrar el daño de su espinilla. El dorsal 7 mostró su desencanto con el rival cuando se negó a tenderle la mano luego otra infracción, y Ferreira bajó bien el primer envío largo, que aterrizó cerca de su changarro. Ángel Torres se fue amonestado, Benedicto Bravo le sacó el aire al Búfalo, y el vuelo del guardameta provocó ilusión en la hinchada visitante, que miró finalmente una buena aproximación de los suyos. Del otro lado llegó un cañón de Peña que tenía tintes de golazo, y pese a que el arquero leonés quiso evitar un córner, fue incapaz de conseguirlo. Poblete remató por encima de la cabaña. Larios Iwasaki y su traje para el recuerdo le hicieron de emoción, tomando un balón antes de que le provocaran falta. Y en contragolpe fueron los de la Tierra del Mole quienes obligaron a que otro vigilante tuviera que usar la punta del zapato para evitar el gol. Un desviado viajó a la nada, y en el segundo tiempo continuaron los moquetazos, en lo que Murguía salvaba en la línea un remate que el Puebla se saboreaba. Milton Núñez impactó un disparo a un lado de los 3 postes, y la calentura incrementaba cada vez más por culpa de los hachazos inclementes. El 10 le pegó de lejos con la mira chueca. Carlos Alberto también sacó un cubetazo que no pudo romper el turrón, y Queiroz dejó fuera de combate a Larios con un fogonazo travieso. Pero otra vez fue Latón quien negó al invitado especial, que a 55 del tiempo corrido seguía sin aparecer. Uribe se quiso comer el pastel él solito. El Toledo Arias tuvo que salir por lesión en lo que fue su último partido como profesional, y el maestro de Jorge Campos flotó cual mariposa para quedarse un envío en el cajón, mientras que una lucha por el balón entre los Carlos dejó malherido al chileno. Al dorsal 9 de la Fiera lo amonestaron por llevarse a Ramírez de corbata, y la fiereza estaba presente hasta en los compañeros, que se arrojaban la pelota para cobrar tiros libres, en un partido que quedará marcado por haberse librado con el cuchillo entre los dientes. Los trofeos de campeón y subcampeón esperaban dueño, y las patadas no cesaron bajo el intenso calor y el arropo de la gente, que presenció como a Zico le recomodaron las neuronas tras un escopetazo de tiro libre, donde se rifó de barrera. Larios ganó por encima en un córner, pero exageró su caída para comerse minutos, y con aplausos entró Marco Fabián Padre, primer cambio de los Esmeraldas. El colegiado mandó llamar a las asistencias para atender a otro herido cerca de los 71 minutos, y Ernesto García pasó lista de presencia, pero el cadenero no lo dejó entrar. Una vez más fue el zacatepense quien puso tijera a los centros de su rival. Luego Tita estuvo cerca de usar sus poderes, y Ángel Torres le hizo el harakiri a los suyos, tras irse a las duchas por una doble amarilla. Buen toque de Tita para Martín Castañeda, que se volvió a cambiar de carril. Hay falta sobre Martín, y Arturo Bricio va a desenfundar una tarjeta. Roja va a ser, Javier, porque está molestado. Si de por sí el Puebla estaba tirado atrás con su autobús, ahora llamó a todo el sistema de transporte colectivo, a la espera de alargar lo más posible el cotejo. Lupillo tuvo que salir en camilla, mientras que el rayo que soltó León se pasó de largo, para desgracia de una cada vez más desesperada afición. Segunditos pasaron para que tuviera una nueva llegada a los locales, que estaban encima, pero la contundencia no estaba de su lado. Y el que todavía no era Rey Midas, pero estaba cerca de convertirse, le daba instrucciones a su pupilo para encarar una inevitable prórroga. Agarrando las marcas, ahí siempre Martín, para que Martín esté entrando por la banda izquierda continuamente. Entre dos carniceros hicieron caer otra res, pero la jugada de Pizarrón no fue fructífera al salir demasiado larga. El Búfalo Poblete entregó un obsequio envuelto en celofán tras pegarle débilmente a la pelota, y Murguía recibió falta a un instante de llegar a los tiempos extra, que si hubieran evitado si Uribe clavaba la palomita, que emprendió incómodo. A Larios Iwasaki lo amonestaron por hacer tiempo, y el Capi Ruiz Esparza también miró la tarjeta por reclamar, mientras que Bricio le gritaba "juega" con molestia, y empezaba una discusión amagando con expulsar. Comenzaron los 30 adicionales con la franja aguantando valiente en una pelea con destino incierto, donde la angustia y el temor eran dueños de cada uno de los testigos y los partícipes. Mercado la mandó a Saturno, un centro se hundió en el techo de la casa guanajuatense. Después a Reyes tuvieron que auxiliarlo con un calambre, y Turrubiate se unió a los amonestados al 98, mientras el público se hacía sentir con todo, y más masajes fueron necesarios para aliviar el esfuerzo físico en Paco Ramírez, que dejó temporalmente a los suyos con otro menos. Esto finalmente fue aprovechado por el eterno equipo de la Tota Carvajal, que tras una larguísima expedición encontró el cofre del tesoro, con un centro rematado por el defensa central número 6, que se sumó al ataque y aprovechó la única chambonada de Larios Iwasaki. El rugido sonó más fuerte que nunca, y con la ventaja sería cuestión de tiempo para redondear la obra,
que se venía cosechando desde el ascenso 3 años atrás y que estaba a 15 minutos de ser realidad, con la mayoría del plantel y técnico que estuvieron desde el inicio. Remate de Paco Uribe, qué bien Pablo Larios. Marquinhos de nuevo, Pablo Larios la busca por arriba, se pasó, remate. Con un rival vencido mental y anímicamente, llegó rápido la segunda diana. Ahora balón parado en el cajón, donde el coreano se hizo bolas con sus 4 actas de nacimiento y la clavó en propia meta para el desconsuelo visitante, que se había derrotado, pero nunca dejó de luchar y obligó a actuar a Marco Antonio Ferreira con un chopetazo. Vucetich pedía calma. La gente celebraba los trayazos de los suyos, con todo y que no terminaron bajo los 3 postes. A Poblete lo hicieron ir al piso por enésima vez. Queiroz se quedó a nada de la tercera diana, y el seleccionado negó casi de inmediato otra aproximación de los virtuales ganadores, y ya repartían las camisetas de campeón. El que llegaría a ser auxiliar de Ricardo Lavolpe en el Tri se animó a soltar metralla, que fue contenida por la figura del enguantado, y Marco Fabián no supo cristalizar un contragolpe que significaba el 3-0. Otro gladiador tuvo que ser auxiliado por culpa del esfuerzo físico. Ruiz Esparza tiró sin precisión, pero con afán de levantar a los suyos, y un silbatazo de Bricio hizo pensar a la gente que el partido se había terminado, por lo que invadieron el terreno para celebrar, aunque el árbitro aseguró que todavía no terminaba el duelo, y buscó reanudarlo en primera instancia. La realidad es que había tantas personas que fue imposible hacerlo, por lo que un minuto antes del final terminó las acciones, dando inicio a la leyenda de uno de los técnicos más ganadores en el máximo circuito. La verdad, sabíamos que el equipo Puebla es un equipo muy difícil y lo demostró, aguantó muy bien. Víctor, ¿qué sientes ahora? No, estoy contento, definitivamente es una satisfacción enorme el hecho de haber conquistado un campeonato de primera división. Ya lo tenías de segunda, ahora de primera también. Bendito sea Dios. Gracias y felicidades a todos. Gracias, muy amable. Víctor Manuel Vucetich terminó la sequía de León y se hizo de su primer título en primera división, al tiempo que las entrevistas comenzaron con los protagonistas del duelo, listos para levantar su trofeo que los acreditaba oficialmente como los ganadores de la temporada 91-92. Que meter el gol no final del primer tiempo ¿no? Y disputa fue coronado, porque nuestro equipo, a partir del momento que sale en la frente, nadie consegue remontar el marcador, ¿no? Y gracias a Dios, hicimos 2-0 y somos campeones. Até agora está lá para dizer, ¿no? A Marco Antonio Fabián. Marco Antonio, un gran partido el que diste, sobre todo al ingresar, para darle fuerza al equipo. Bueno, yo creo que entré con esa intención de tratar de empujar al equipo. Gracias a Dios se logró y nunca perdí la esperanza de que cayeran los goles.